Y después de la publicidad, os contamos las historias de los leoneses que tuvieron que emigrar desde el Museo de la Migración Leonesa. Estoy aquí con Nuria Alonso, directora de la Fundación CEPA. Nuria, muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues mira, estáis en el Museo de la Emigración Leonesa, que se ubica en una casona de principios del siglo XX, obra de Manuel de Cárdenas, que la Fundación Cepa González Díez adquirió en el año 2016 para instalar aquí en nuestra sede y a la vez también pues, para desarrollar un proyecto que era un sueño de nuestros fundadores, que era pues, el Museo de la Emigración Leonesa, que pudiera poner en valor todos los valores, valga la redundancia, de los emigrantes leoneses, nosotros en concreto centralizados en México, que fue el lugar donde emigraron nuestros fundadores. Cuando entramos en el museo vemos unas estatuas de bronce. ¿Ellos también fueron migrantes? Pues sí, efectivamente, cuando se entra en el museo hay dos estatuas en un primer plano, que son don Pablo Díez Fernández y su esposa, doña Rosario Herrero. Don Pablo emigró a México en el año 1905 y bueno, pues allí fue emprendiendo distintos negocios hasta que bueno, fue uno de los fundadores del Grupo Modelo, que comercializa la cerveza Corona. Bueno, aquí estábamos ahora, que hemos visto que en esta sala tenemos un barco, que era donde empezaban muchas veces las historias. ¿Por qué emigraban los leoneses? Pues mira, en muchos casos hay mucha emigración de los pueblos de la montaña. Piensa que en toda la zona de la montaña leonesa el clima de León es un clima muy duro. Había, por ejemplo, pueblos como Maraña, Boca de Huérgano, que pasaban bajo la nieve a lo mejor 6 o 7 meses. Y era muy difícil. O bien te dedicabas a la minería o bien al campo, que eran condiciones de vida muy duras. Tenemos algunos testimonios de migrantes que dicen que no había más futuro que pues, la mina, el campo o el seminario, ¿no? Entonces muchos de ellos probaban, y luego como siempre había alguno que iba de avanzadilla, pues sí, siempre escribía cartas y bueno, contaba cómo le estaba yendo donde había emigrado, y luego sobre todo pues nosotros tenemos un vídeo que es el de la maleta, donde cuentan lo poquito que llevaban, o sea, pues prácticamente la ropa interior y un trajecito y alguno dice ni un peso, ¿no? Y entonces, bueno, pues eran momentos de personas que tenían muy poco y con lo poco que tuvieron se aventuraron a cruzar el Océano Atlántico. Bueno, ahora estamos en una sala que es la favorita de los niños, ¿no? Pues sí, es una de las que más les gusta. La utilizamos pues también para hacer talleres, que aprendan competencias de cálculo, como si fueran ellos tenderos, y les gusta muchísimo, la verdad. Esta es una reproducción muy fiel de la típica tienda de abarrotes, que fue uno de los negocios mayoritariamente impulsados por leoneses, ¿no? En esta planta que se llama Trabajo, lo que intentamos exponer es una vez que llegaron allí, qué tipo de negocios emprendieron. Muchos de ellos fueron panaderos, luego también hubo emigrantes leoneses que tuvieron pues, grandes negocios textiles, ¿no? Y que algunos de ellos todavía se mantienen. Y esta planta un poco lo que trata es eso, es explicarle a los niños el tipo de negocios que pusieron en marcha los emigrantes leoneses al llegar a México. Estamos aquí enfrente de la Virgen de Guadalupe, la patrona de México, y luego tenemos aquí a la Virgen del Camino, nuestra patrona. ¿Los leoneses y los mexicanos tenemos mucho en común? Pues sí, en este caso tenemos mucho en común porque la Virgen del Camino es bueno, la patrona de los leoneses, y muchos de los leoneses que emigraron también es verdad que había más religiosidad, ¿no? A lo mejor en aquellos años, y siempre llevaron presente a la Virgen del Camino. Don Pablo además tenía una devoción muy grande por la Virgen del Camino. Él consideraba que todo lo bueno que le había pasado en la vida había sido por haber estado bajo la protección de la Virgen del Camino, y luego pues también compartieron la devoción con la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México, o sea que sí, ellos tienen mucho en común. ¿Cómo se nos recibió a los leoneses en México? Pues se nos recibió muy bien. México fue un gran país de acogida, primero porque hablamos el mismo idioma, ¿no? Y eso también facilitaba mucho al emigrante que llegaba el integrarse. Y luego México es un país muy, muy querido y muy acogedor. Y luego la agrupación leonesa, que quiero hacer una mención especial. La agrupación leonesa allí, digamos que fue un centro de
de encuentro para todos, un centro de apoyo. Muchos nos dicen que cuando llegaba el domingo, se trabajaba de lunes a sábado, el domingo se iba a misa, pero luego por la tarde el domingo por la tarde era terrible para el emigrante que estaba solo, que no tenía su familia, echabas de menos su tierra, y la agrupación leonesa hizo de elemento de cohesión, de arropo, y fue muy importante para todos los emigrantes. Luego, además, aquí en el museo hacéis muchas actividades relacionadas con México, ¿no? Sí, estamos siempre pensando desde el departamento de didáctica en cosas que se pueden hacer. Hacemos desde talleres con niños, luego después hacemos siempre en junio la Feria del Emigrante Leonés, que tiene muchísimo éxito porque hacemos una degustación de gastronomía mexicana con mariachis. La verdad que las entradas se agotan en 24 horas. Y luego pues tenemos siempre al menos 2 o 3 exposiciones al año, pero bueno, 2 que ya están bastante consolidadas. Una, el altar de muertos, y luego en Navidad siempre hacemos también una exposición, pues bien de belenes. En este año en concreto vamos a hacerlo sobre el ramo omañés. Bueno, estamos aquí en la parte final de la visita. Desde luego hay muchos espacios que no vamos a poder ver hoy, pero que desde luego merecen mucho la pena de ver. Nuria, ¿qué nos vamos a encontrar aquí en el museo? Bueno, pues aquí vais a poder ver, aparte de lo que es toda la exposición que desarrolla el viaje del emigrante leonés, también el visitante va a poder realizar otro viaje conociendo una casona de principios del siglo XX, propia de lo que fue el modo de vida de la burguesía leonesa, con estancias muy interesantes. Tenemos una sala Art Déco, tenemos varias estancias que permanecen de la misma manera a como estaban cuando la familia de don Miguel Pérez, que fue el constructor de la casa, vivía aquí. Nosotros desde luego volveremos. Para que la gente pueda venir, ¿cómo podemos encontraros? Bueno, nosotros estamos en pleno Camino de Santiago, en la ciudad de León, en la avenida Suero de Quiñones número 8, y pueden consultar todos nuestros horarios en nuestra página web. Y allí también además pues van a poder tener acceso a una visita virtual que hemos desarrollado, pero bueno, lo más importante es que vengan a visitarnos y puedan saborear y verse inmersos en lo que era la vida de la burguesía leonesa de principios del siglo XX. Nuria Alonso, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros por venir. Y desde luego nuestra recomendación para este fin de semana es venir al Museo de la Migración Leonesa. Y ahora recordad que la historia continúa en el programa de Ángeles Zapata.